Puede compartir. Muy bien, damos inicio al gran round número 12 o 12, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué número de caso tienes, Mm. Marcelo? El número 25. Ah, entonces, gran round número 13. Gran round número 13 y último del segundo semestre de 2023. Así que hoy día expone Marcelo Gaete por una parte y por otro lado, ¿quién después expone? Además de Marcelo, Yo, Matías. Yamati. Entonces hoy día dos fantásticos casos nos van a presentar cerrando con broche de oro estas sesiones de Gran Mm. Round del segundo semestre de 2023. Adelante, Marcelo. Ya, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Gaete, estudiante de la carrera de Tecnología Médica en práctica profesional. Hoy día le voy a presentar el número clínico número 25. El expositor declara no presentar conflicto de interés con la siguiente presentación y comenzamos con los antecedentes del paciente, que la fecha de consulta es el 14 de marzo del 2023. Paciente de sexo femenino con edad de 29 años, antecedentes mórbidos negativos, antecedente de embarazo, tuvo preeclampsia en el 2020 durante su embarazo. Motivo de la consulta viene porque refiere que con el ojo derecho no ve mucho y que se desvía en ocasiones, y refiere que siempre ha tenido problemas de visión, que debió usar lentes, pero que derechamente no lo utilizaba y que por lo tanto se tropieza con las cosas de su alrededor. Aquí podemos ver que tenemos agudeza visual sin corrección de ojo derecho de 20/430 centímetros, de ojo izquierdo de 20/100 sin corrección, y con corrección ojo derecho de 20/100 y del ojo izquierdo de 20/25 parcial, con una refracción subjetiva de ojo derecho de -1,75 con -3,75 de cilindro a 10 grados, y en el ojo izquierdo de una esfera de -0,50 con un cilindro de -5 a un eje de 170. Tonometría del ojo derecho de 32 milímetros de mercurio y ojo izquierdo de 26. En la biomicroscopía se observa una cámara amplia en el ojo derecho e izquierdo, pupilas reactivas y pigmento en cámara anterior de ojo derecho e izquierdo. Entonces, con esto, ¿qué preguntas agregaría en la anamnesis? Ignacio Sepúlveda. Hola, buenas. Prendo el tiro de la cámara. Ahí prendió. Prende la cámara todo, pues, muchachos, de antemano, ya, si último gran round. Nadie se enoja, vamos, prendiendo cámara. ¿Puedes devolverte, Marcelo? Sí, claro, ahí está. Ya. Creo que no joder, no es mucho. Preguntaría en qué dirección se Dije, desvía el ojo prendiendo derecho. cámara, muchachos, los prácticas profesional por lo menos. Mire que están a puertas de vernos las caras aquí en el examen de título, entonces, para que no se pongan tan nerviosos, el día del examen de título, prendamos la cámara al tiro, pues. Ah, y así nos vamos acostumbrando a vernos las caras. ¿Ah? Eso, muy bien. Los prácticos, los otros, los clínicas les queda un añito todavía. Al resto, tiene que empezar a acostumbrar ya a estar aquí face to face. Muy bien, adelante. Ya. Preguntaría en qué dirección desvía el ojo, en qué momento, si lo hace de forma abrupta o durante el día. Eh, ¿Cuándo fue la última consulta oftalmológica? ¿Desde cuándo es la última refracción que tiene ahí, que aparece ahí? Preguntaría a qué hora fue tomada la tonometría. Eh, y eso. Si es que también se administra algún tipo de colirio. Pensando en qué cosa, Ignacio, a ver. Es que a lo mejor O sea, no, no me diga el diagnóstico todavía porque es una pregunta que nos va a hacer Marcelo más adelante, pero ¿por qué quieres saber si se aplica algún tipo de colirio? es que las presiones son muy altas, entonces me causa curiosidad. Es que no quiero decir nada. Aquí van los tips para el examen de título, muchachos, ¿ok? Si usted le toca analizar un caso clínico y resulta que usted quiere reflexionar un poco respecto a qué otras preguntas haría la anamnesis,
Yo entiendo que aquí en el Grand Round, pero el Grand Round es diferente de la forma de presentar un caso clínico en examen de título. Por lo tanto, su reflexión debiese ser de la siguiente manera. Mirando esos valores de presión intraocular de 32 milímetros de mercurio y 26 milímetros de mercurio, tomando como parámetro de normalidad entre 10 y 20 milímetros de mercurio, yo podría sospechar de que este paciente en algún momento usó o está usando algún colirio que a lo mejor no lo está respetando, ¿verdad? No lo está usando actualmente. Por eso me gustaría saber si está usando algún o ha usado algún tipo de antiglaucomatoso, ya por la sospecha que me representa este valor de presión intraocular que está por sobre parámetros de normalidad bastante. ¿Ok? Ahora, cabe la posibilidad que este sea un hecho aislado de un hallazgo en este procedimiento, ¿verdad? Y no tenga que ver con que haya usado antiglaucomatoso. Por eso, por lo mismo, para despejar todas esas dudas respecto a si este es un paciente antiguo en torno a una sospecha de esta patología o es un paciente nuevo. ¿Se entiende o no? Tiene que haber una línea de desarrollo de lo que están preguntando. ¿Ok? Eso para el examen de título, muchachos. Están a semanas de su examen de título. Entonces, ese tiene que ser el lenguaje, ¿ya? El raciocinio que usted tiene que expresar aquí, más allá de seguir una estructura de Grand Round. ¿Ok? Sí. Bien, a ver, Marcelo, ¿qué opina respecto a lo que dijo Ignacio? Crítico, hágalo, Pedro. Bueno, ¿En qué se equivocó? no, sí. Igualmente, esto hizo pregunta atingente al caso. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Como preguntar por el último control. Preguntaría también por adicionalmente cirugía oculares, si es que tuvo algún tratamiento, si siempre habrá Eso no lo desviado la preguntó, eso no mirada. lo preguntó. Por eso, añadirlo también ahí en Sí, su importante, anamnesis. ¿no? Claro, si ella ya Entonces, notaba la Marcelo, desviación, Marcelo, hágalo, Pedro. Dígale por qué no se le puede olvidar esa pregunta. ya sería en Usted este es caso el profe, mañana quedó contratado como importante profesor. preguntar si alguna vez tuvo alguna cirugía ocular, No, porque no, Marcelo, dígale. ¿Mm? Ignacio, no Ah, se te puede olvidar esto, por esto, por esto, por esta razón. Dígale. ya, Ignacio, no se le puede olvidar que preguntar sobre alguna cirugía ocular que haya tenido el paciente, ¿Por qué? porque en estos casos puede haber sido ya tratado algún estrabismo cuando chico y haya quedado una pequeña desviación, o si netamente ha sido fisiológico siempre así y nunca ha tenido ninguna operación de estrabismo. Yo le digo algo más, Marcelo. Hay Dígame. pigmento en cámara anterior. El pigmento en cámara anterior puede ser Mm, secundario a algún proceso iatrogénico en algún, no sé, una capsulotomía, mm, algún iridotomía, alguna trabeculectomía, Clomid, algo así que me puede dar luces de ese pigmento en cámara anterior. Por lo tanto, es sí, sumamente fundamental saber si el paciente se ha sometido a algún tipo de cirugía oftalmológica. sí. ¿De Por acuerdo? supuesto, porque claro, también fue claro. Sí, a mí también, por ejemplo, se me ocurrió haber preguntado también si haber sufrido algún golpe a los ojos, algún golpe fuerte que haya producido también este pigmento que haya quedado en cámara anterior. Pero también los que habíamos notado acá, alguna cirugía, como habíamos dicho, antecedentes familiares oftalmológicos, por si, como las altas presiones nos hacen sospechar, ver si es que algún familiar haya quedado ciego por algún motivo. Indagar también en el antecedente de parto por la preeclampsia que ella indicó, si es que después se controló, si sigue con hipertensión arterial, y después, desde cuándo ella empezó a notar la mala visión, si es que fue antes del embarazo siempre o después del embarazo estuvo con mala visión, y también como dijo Ignacio, en qué dirección se desvía el ojo, si en todo momento. Y con respecto a también lo que he dicho antes, la sintomatología antes del embarazo, si es que antes de eso tenía la desviación o no, eso serían como preguntas para añadir en la ¿A alguien anamnesis. se le ocurre alguna otra pregunta? Démonos las licencias que correspondan a hacer el último gran round. Último día, nadie se enoja. Vamos. ¿A nadie se le ocurre nada más? ¿O con ese antecedente está redondito todo el tema de la anamnesis? Bien, avancemos. Ya, entonces, ¿qué exámenes solicitarían con estos antecedentes? ¿Qué dice doña Débora?
Hola, ¿puedes volver atrás, por favor? Sí. Ah, Em, bueno, tenemos varias cosas. Indagar un poco en las tonometrías, porque claro, son valores altos. em, entonces también tenemos que ver el tema de cómo está el campo visual, cómo está la fibra nerviosa con un OCT y una curva para ver cómo fluctúan las presiones a lo largo del día. Por otro lado, tenemos que eh, presenta no llega a una buena agudeza visual con corrección en el ojo derecho, entonces hay que indagar también ahí qué podría ser. em, mm, Podría ser tal vez alguna topografía por el alto cilindro que tiene la paciente para indagar por ahí. A lo mejor con la esqueratometría sería suficiente primero, ¿no? Claro, antes de mandar a hacer una topografía de la esqueratometría. Ya, no lo haga gastar plata al hombre, pues. A la mujer, perdón. Ya, pero me gusta su raciocinio, Débora. Eh, Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Faltó algo, no? Espérate, Luis, que mm, yo te doy la Y palabra. claro, lo otro que tenemos es el pigmento en cámara anterior que también tendría que evaluarse. eh, mm, Podría ser tal vez un OCT de segmento anterior para ver qué está pasando en lo que es iris. Ya. Y Ahora, creo en que no se me realidad tú ya ocurre. evaluaste el pigmento. Tú Claro, ya sabemos que está ahí. ya sabes que está ahí. O sea, pedirle algún examen adicional. ¿Qué es lo que pensaste, Marcelo, tú? A ver. Ya, yo pensé, básicamente, para centrarnos en las presiones que son ahí lo más preocupante de la anamnesis, una curva de tensión ambulatoria para ver si estas presiones son altas durante todo el día, retinografía para ver si en mácula encontramos algo y que nos diga por qué no llega a un 100% de visión, un OCT. Aquí tomé OCT general, pero más que nada centrarse en OCT de nervio óptico por las sospechas. Un campo visual computarizado, más que nada también porque ella describe chocar con las cosas, entonces queremos saber si es que está afectado el campo visual periférico. Y como último, pero no tan atingente, puede ser el estudio de estrabismo por la desviación, pero en este caso, primero que nada, vendría siendo evaluar las presiones altas de ambos ojos. ¿Qué se le olvidó, Débora? Es la retina. Creo que ¿Lo cree relevante? Discútelo al compañero. puedes volver atrás. No sé si se le hizo manometría. Claro, aquí no tenemos antecedentes si se le hizo una oftalmoscopía para evaluar, ver lo que es mácula. Entonces nos faltaría ese dato. Primero sería evaluar eso, ver si encontramos algo. Ahí iría entrar una retinografía o una CT. Ok. Luis Gómez había levantado la goma y después Nico Rosé. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, es importante en esa diapositiva siempre correlacionar los valores refractivos con la agudeza visual. Y en ese sentido, si en el ojo izquierdo tiene un astigmatismo de -5 y la agudeza visual es de 20-25 parcial, y en el otro ojo, a pesar de tener una miopía de 1,75, tiene un cilindro más bajo, tiene una agudeza visual muchísimo más baja. Entonces, poco probable que haya que lo refractivo sea lo que esté produciendo eso. Y eventualmente esa baja agudeza visual también la podemos correlacionar con la desviación. Entonces, creo que es importante igual, más que un estudio de estrabismo, quizás en el mismo momento donde está la refracción o en el que se realiza la refracción, hacer el Cabertest, porque un estudio de estrabismo implica tiempo, implica bastantes exámenes,
pero el Cavert es un examen que toma 2 minutos y eventualmente nos va a dar información respecto hacia el origen de esa desviación, ¿es refractivo o el origen es precisamente muscular? Excelente análisis, Luis. Muchachos, ¿se fijaron o no? Ejemplo. Ese tipo de reflexiones son los que merecen 7 en los exámenes de título. ¿De acuerdo o no? Porque fíjate el análisis que hizo. Ok, hay dos visuales, tenemos dos agudezas visuales y tenemos dos visos de refracción que son diferentes, pero que no se coindicen. Entonces, hay algo ahí y hay una respuesta que tengo que dar. Y tengo un antecedente, tengo una reflexión que me resta exámenes preoperatorios, o sea, exámenes que me llevan me permiten dejar una clínica mucho más redondita, más clara. Nicolás, Bueno, era muy parecido. La diferencia está en que lo que podía agregar es que ya estamos terminando los Grand Round, pero para el próximo semestre no se les puede pasar el análisis refractivo de la optometría. O sea, creo que ya lo he pedido varias veces. Lo pasan demasiado rápido. Paciente con miope, con un astigmata, tal eje, tal agudeza visual. Tiene que haber una comprensión mayor y un mayor análisis. Yo entiendo por lo que estoy viendo, que el caso está más orientado hacia otra parte, hacia lo que es la presión, y te llama mucho más la atención aquello, pero no es todo, y no significa que no por tener una cosa no va a tener lo otro, ¿ok? De hecho, ni siquiera tengo valores keratométricos, es astigmatismo regular e irregular, ¿por qué no se agregó topografía? Puede ser que sea por el costo, por el análisis, por lo que viene en la lámpara hendidura, pero están asumiendo muchas cosas que deberían abordar de mejor forma combinando lo que es optometría con refractiva. Ya estamos a la finalización del Grand Round, pero para el próximo semestre recuerden hacer mayor análisis como lo que hizo el profe Luis. sumemos una diapositiva al Gran Round del próximo año, antes de la anamnesis, en donde el Me compañero parece súper. nos presente porque siempre vienen con una huesa visual de refracción. Ujú. Entonces, próximo año, no lo vuelvo a repetir para los que van a práctica profesional el primer semestre del próximo año, se va a agregar una diapositiva que va a decir, porque se lo hemos pedido varias veces y no lo están haciendo, ¿ok? Entonces, va a haber, nuestra primera pregunta ya no va a ser anamnesis, nuestra primera pregunta va a ser correlación de la agudeza visual y la refracción del paciente. Súper, ¿Te parece, Nico, Luis? excelente. Cosa que la primera pregunta, el primer muchacho lee la agudeza visual, lee la refracción, y listo, ahí hacemos la primera pregunta. ¿Cuál es el análisis que tiene para hacer ahí? Y después pasamos a las preguntas de la anamnesis. ¿Les parece? ¿Tomaron nota los Clínica 3? Perfecto. Bien, avancemos. Ya. Entonces, los exámenes solicitados fueron un estudio de glaucoma que corresponde a un campo visual computarizado 24/2, una curva de tensión ambulatoria, hipaquimetría, y adicionalmente se le solicitaron una retinografía y un OCT de nervio óptico. Bien, estaban bastante cercanos a lo Entonces, que ustedes pensaron. Bruno, responda a la pregunta y aprovecha de hacer su pregunta también. Súper, perfecto. ¿Se me escucha, cierto? ¿Sí? Ya, que creo que también en los exámenes solicitados creo que sería importante hacer una evaluación del ángulo iris corneal y del trabéculo por el tema del pigmento en segmento anterior. Creo que eso podría guiarnos mucho para todo, así que creo que sería algo súper importante. ¿Y cómo evaluamos eso? Podemos evaluarlo. A ver, el trabéculo lo puede hablar el oftalmólogo con la gonioscopía, ¿se llama? Sí, gonioscopía. Y bueno, nosotros podemos hacer una evaluación del ángulo corneal, si bien podemos hacer la evaluación de la profundidad de la cámara anterior y hacer una estimación del ángulo corneal con Van Herrichten. Ahora, en rigor, no estamos evaluando la apertura o cierre del ángulo corneal. Estamos viendo la presencia de pigmento, que el pigmento, en el fondo vemos la pigmentación de una zona del trabéculo ahí que en el fondo puede complicar el flujo luminoso. Profesor Claro, Ariane, pero tiene interés en comentar.
Sí, o sea, una cosa es la amplitud de la cámara, pero en el fondo aquí estamos hablando de pigmento y eso efectivamente no tiene ninguna relación con que la cámara sea estrecha o sea amplia. Tenemos otra herramienta para usar en consulta que es la lámpara de hendidura, ¿ya? Con la lámpara de hendidura podemos, con la técnica de retroiluminación, ver si efectivamente hay espacios sin pigmento en el iris y hay que buscar un signo que es característico del glaucoma pigmentario, que es el uso de Krukenberg, ¿ya? Que es en el fondo el depósito de material de pigmento en el endotelio corneal, ¿ya? Y efectivamente, claro, lo ideal sería buscar en el fondo pigmento en el trabéculo, pero eso no lo podemos ver sin el lente de conioscopía y eso ya es resorte del médico. Pero tenemos esas dos herramientas que en el fondo nosotros podríamos perfectamente evaluar y sumar a los antecedentes del paciente. Ahora noté que, aún así, creo que el estudio del ángulo en este paciente amerita, porque estamos con presiones de 32. O sea, cabe posibilidad que ese ángulo se haya... Una cosa es que tenga pigmento y otra cosa es que ese pigmento haya bloqueado el ángulo, ¿verdad? O haya bloqueado el trabéculo. Es Pero que acuérdate que el bloqueo del trabéculo es transitorio. ¿Ya? Lo que pasa es que en el fondo estos pacientes con glaucoma pigmentario lo que tienen es liberación aguda de pigmento, normalmente asociado a algún tipo de movimiento, ¿cierto? Algún tipo de actividad, pero ese pigmento después es fagocitado. Lo que pasa es que como es tan aguda la liberación, tienden a tener estas alzas abruptas de presión. Pero lo más fácil sería buscar el uso de Krukenberg. Eso te va a acusar al ya tiro. no me acuerdo cuál es el uso de Krugenberg. Bruno, ¿cuál es el uso Es, de Krugenberg? O sea, el uso de Krukenberg es que no sé cómo más poder definirlo, pero es pigmento que podemos encontrar a nivel de córnea, que está adherido en córnea. pero tiene una forma característica, ¿o no? Claro, una forma de uso. ¿Cómo sería eso? No, no lo recuerdo en este momento. Esa forma así, Ah, ya, perfecto, sí, sí. ¿cierto? Como Ah, de casi como, abusamiento. exactamente, como de, a ver, como de reloj de arena un poquitito, ¿ya? Mm, Y eso tú lo ves en el endotelio corneal, es patognomónico del glaucoma pigmentario. mm. Es Ya, fácil de ver, muy fácil de ver. ya uso. Dime la hipótesis diagnóstica. Hipótesis diagnóstica, yo pienso en algún glaucoma pigmentario, estrabismo, eh, y quizás me arriesgaría a decir con una obstrucción trabecular. Glaucoma secundario con obstrucción trabecular. De ángulo, eso. ¿Pero no es lo mismo que glaucoma pigmentario? Sí, pero quizás podría haber algo más. Está dentro, el glaucoma pigmentario está dentro del glaucoma secundario con obstrucción trabecular, pero quizás podría haber algo más. Por eso lo dejo amplio. Ya. Ok. Ojo que hicieron OCT, hicieron retinografía también. Bueno, quieren evaluar seguramente nervio óptico, pero ¿será que habrá algo en mácula por ahí? Bien, adelante. ¿Ya? Bueno, con respecto a la hipótesis diagnóstica, Bruno está bien. Puede haber, no sé, yo puse aquí una atropia intermitente porque claro, la paciente refiere que a veces sí y a veces no. Un glaucoma no quise ponerle apellido porque con encontrar solamente pigmento en cámara anterior no nos va a decir que sea un glaucoma pigmentario a simple vista con la biomicroscopía solamente encontrando pigmento en cámara anterior. Tendríamos que, claro, encontrar el uso de Krugenberg, como bien dijo la profesora, y el astigmatismo miópico compuesto que tenía el paciente. Entonces, aquí tenemos el estudio de glaucoma que fue realizado el 10 de abril del 2023. Palacios, ¿qué ve ahí? Bueno, se sigue viendo que se mantiene como presiones altas durante todas como a lo largo del día, por así decirlo, las tres tomas de presión. No era solamente de una forma aislada como se veía en la misma tonometría aislada en un principio. Sigue viendo como el mismo patrón, o Pero, incluso un aumento. pero espérame, Felipe, porque antes estábamos en 32, ahora estamos en 44. Claro, eso mismo, existe un aumento. Hay un aumento Así que igual, de presión. O sea, creo que este paciente ya debería estar con dolor. ¿Ah? pero ¿Todavía no, Ariane?
¿De cuánto, No, no. De cuántos hecho, los pacientes? pacientes, perdón, ¿Cuándo duele? sobre los 40 milímetros de mercurio y así todo. Pacientes que tienen presiones tan altas de manera crónica, a veces tienen presiones de 46, 48 y no sienten dolor. Ya, bueno, Es decir, un paciente así podría tener molestias, pero no me llama la atención que no refiera dolor eh, dentro de sus síntomas. ya. Sandra, Como más de discusión que de respuesta. Yo cuando tenía curvas así, la verdad que la presión de la tarde, yo me comunicaba con el médico a mediodía cuando ya tenía más de 40 y la de la tarde generalmente no la tomaba porque el médico citaba al paciente ese día para poder estabilizar esas presiones. Yo no sé cuál es la conducta del resto de los tecnólogos acá, o si pueden opinar al respecto. Sí, en mi caso, en realidad yo normalmente a mediodía también informaba al médico, pero igual terminaba la curva, ya que en el fondo igual es un antecedente para saber dónde está el pic y en el fondo saber si hay una presión más alta después, porque en el fondo tienes un 36, 44, podrías esperar que siga subiendo. Ya, entonces no es malo terminar la curva, pero sí, a mediodía ya el médico estaba informado. Ya, Marcelo, porque en esto para general que ellos me suspendían la cuestión, pues despachaban al paciente con tratamiento y le pedían una curva nueva con tratamiento. porque Marcelo, contextualízanos, sin decirnos el nombre del centro, ¿esto se hace en un contexto de un centro de exámenes donde hay médicos vinculados o llegan los Es, exámenes? es una guapo. Ah, ya, ok. eh, entonces no está el médico Siempre tienes todos los médico, días. claro. Ahí te queda más o menos claro Eh, cómo es el contexto de esto. Ok. Oye, mm. Palacio, y 503 y 490 micras, ¿te dicen algo respecto a los valores de presión regular? ¿Son considerables? Quizás pueda variar un poco, pueda hacerse como el cálculo con la misma PIO calculada y puedan aumentar un poquito más esos valores, pero teniendo en cuenta que con lo altos que son, aún con la variación se va a tener que seguir haciendo algo para regularlos. Ok, listo. Adelante. Ya. Aquí tenemos retinografías. ¿Qué dice Nicolás Valdés? De la pregunta del profe Nicolás, o la réplica. No vi la pregunta de Nicolás. A ver, espérame. Ah, no, no era para. Ariane. No, no. O no. Perdón, No. acabo de ver O Valdés, la pregunta. respóndame la pregunta. De la curva de 24 horas sí tiene Sí, importancia clínica porque se pueden encontrar pics de presión que son aún más altas fuera del horario de consulta. pero no necesitas O sea, saber ya si la presión está más alta cuando tiene 40 no, no, años. en este caso no, en este caso ya con las que están en el horario de consulta ya es para tomar acciones, hipotensores y eso, pero en casos de presiones normales, un glaucoma normotenso, saber la presión en las 24 horas sí es útil, sobre todo en la noche, pupilas midriáticas. Sí, yo creo que en este caso no, ¿para qué? ¿Ah? No No, no me es, refiero. sí, no es necesario, no se justifica. En el fondo, nosotros lo que buscamos con la curva, uno, es saber si el paciente tiene variaciones, fluctuaciones que sean de riesgo, es decir, mayores a 5 o 6 milímetros de mercurio durante el día. Y lo otro es saber si las presiones están fuera de los rangos que consideramos estadísticamente normales. ¿Ya? Entonces, cuando tú eso en una curva de tensión ambulatoria lo tienes, en realidad no se justifica nada más. Cuando pides la curva de 24 horas, cuando el paciente tú ves que sigue teniendo progresión y dentro en la curva de tensión ablanática tienes en el fondo nada que explique ese progreso. Ya en el fondo no tienes una alta fluctuación y no tienes presiones fuera de rango. Entonces lo que tienes que buscar es, en el fondo, si efectivamente el paciente en otras horas está haciendo un pico hipertensivo o en otras horas justifica una fluctuación que sea de riesgo. ¿Ya? Eso para saber si en el fondo es realmente un glaucoma normotenso o el paciente está haciendo PIC fuera de horario y poder ajustar los medicamentos al horario que, digamos, pueda ser más beneficioso para el paciente. Bueno, bien, ya que respondió Valdés eso. Javier Olivares, ¿qué opina de la retinografía?
No, lo que me llama la atención, lo que primero vi fue los vasos que están tortuosos en ambos ojos y también la excavación. En el ojo derecho se ve una excavación como creo que como de 0,9, iba a decir 0,8, pero 0,9, y en el ojo izquierdo 0,7, 0,8. Son bastante excavadas, para la edad también que tiene el paciente. ¿Qué opina del Mm, número que dice Javier Ariane? ¿Perdón? ¿Qué opina Del- del 09 y el 07? Estoy de acuerdo. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Mácula cómo está, Javiera? sí, mácula me estaba fijando y yo veo Hermosa, ¿no es que está verdad? normal, pero sí veo que los vasos están como dirigiéndose, hay vasos dirigiéndose hacia la mácula, a ver, que no estoy segura. No, no, no. Voy Hay a un abrir. ortodoxia. Y lo que sí tienen que fijarse, particularmente en el ojo derecho, no es solamente el aumento de tortuosidad. Mira la arcada vascular superior, cómo ese vaso ya está con ahusamiento, ¿verdad? Fíjense casi como que corta la circulación cuando pasa la arteria por sobre la vena ahí. ¿Se fijan o no? Sí. La corta y después sigue pasando sangre, ¿verdad? No está bloqueado, pero eso es inminente el bloqueo, la oclusión de vena, de rama venosa superior, ¿sí o no? Javier Carresco, adelante. Sí, profe, solamente quería tal vez agregar o contribuir lo que dijo el profe Nico y el profe Luis, que aquí se puede explicar por qué a pesar de la refracción la paciente sigue sin lograr una buena agudeza visual, si bien no es por tema de mácula, es por tema de la fibra nerviosa del nervio óptico, sobre todo en el ojo derecho, que si no me equivoco era 20-100 y con una corrección de -5 de cilindro o algo así mayor que en el ojo izquierdo y aún así veía muy poquito. Y Pero claro, espérame. ¿El glaucoma afecta la agudeza visual central? ¿Cómo? No, ¿La agudeza visual? no. Central no, porque claro, en el Porque me estadio está final queda tubular. justificando la refracción en torno a la agudeza visual del paciente por el glaucoma que tiene supuestamente el paciente. Mira, Ariane tiene algo que decir, pero la vamos a mutear. ¿Ah? Reflexiona un poquito más, Javier, y después le vamos a dar la palabra a Ariane. O sea, claro, en realidad tiene razón con lo que dice. El glaucoma afecta de manera periférica, de periferias a centro. Pero Eh, es que no, ojo, que lo estoy poniendo, lo estoy tirando a la discusión. ¿Compromete la agudeza visual el glaucoma? mm, claro, en realidad Cuando no. revisemos el campo visual, ¿cómo está la sensibilidad retiniana a nivel macular? Que es donde lo que determina la agudeza visual del paciente, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Me repito? Ya, dejemos que hable Sí, Ariane. Dejemos que hable Ariane. Ya, habla Ariane, dale. eh, claro, efectivamente el glaucoma empieza por la periferia, ¿cierto? Y va dañando el campo visual de afuera hacia adentro, pero tienes una papila que está completamente atrófica, Ujú. ¿ya? Entonces, esa agudeza visual que tiene ese paciente es con las 3 células ganglionares que tiene vivas por ahí que de repente logran identificar algún objeto. Entonces, tú me preguntas en este momento si esa agudeza visual se justifica por cómo está la papila, absolutamente. ¿Cómo No, va a estar la sensibilidad central? Mal, no, alterada. no así. Seguramente en el campo visual debe tener como 20 decibeles, más o menos, este paciente, o 15, Menos, no sé. 15 decibeles, atendiendo que cuánto es lo normal que encontramos en mácula. 30 y, una paciente 32. de 29 años, 35, 36, 4, 32. ¿Ah? Ahora, en el ojo izquierdo, claramente ese paciente debe tener visión y por eso es que llega al 20-25 con la corrección. Así, estaba en lo correcto, Javier. ¿Ya? El tema es para a que hagamos la reflexión.
Porque básicamente lo que siempre pensamos es que agudeza visual es campo visual tubular. Pero cuando hablamos de una excavación 09, ¿ya? Claramente Y la agudeza visual de estamos toda... apostando al 09, ¿ah? Por ¿Cómo? ahí, que en el fondo estamos apostando al 09, porque en el fondo hacia temporal yo no veo anillo neuroretinal, ¿ya? Ya. Porque lo que tenemos alrededor es eso más blanco y me da más la impresión de que es atrofia. Ya, Marcelo, pise el acelerador. Ya. Vamos con el OCT. Aquí más simplecito. Básicamente, Carolina Rodríguez, ¿qué es lo más práctico que usted obtiene de aquí? Active el audio, Rodríguez. Em, mm, la verdad es que veo una retina normal. No ¿Y hay la mucho capa de que... fibras nerviosas dónde está? Yo diría, a Ah, ver, no, un está disminuido. salchichón gordo de capa de fibras nerviosas Sí, habitualmente hace nasal, ¿o no? sí, está ¿Dónde disminuida está la... aquí? Esa retina claramente está atrófica, porque no solamente no tiene capa de fibras nerviosas, sino que también no tiene capa de células ganglionares. Se murieron las células ganglionares y se murieron la capa de fibras nerviosas, por eso es que esa retina está tan delgadita. Tiene 39 años. 29. 29, profe. 9, perdón. Por lo tanto, no puede pensar porque no ve ningún espacio negro adentro o no ve ninguna cuestión blanca en el epitelio pigmentario y decir que está normal, pues. Ujú, ¿De acuerdo? sí. Ya, listo, vamos. Ya. Aquí ONH. Sigue Rodríguez, reivindíquese. Si quiere le muestro el tiro el de ambos ojos, el reporte de ambos ojos para no estar con un ojo y otro. Eso, bien. Ya. Ahí. Listo. Bueno, se ve que la mayoría está afectada de la fibra del nervio. Vamos. Complejice esa respuesta, Rodríguez. Examen de título, examen de título. Mm, bueno, no se ve el patrón de mariposa, se ve la afectación de todo, tanto como de las fibras del nervio óptico y Ya. ¿Cuál es la la respuesta que curva, espero yo? ¿Cuál es la respuesta de examen de título que espero yo? Perdón, Rodríguez, necesito agilizar esto y sí, en el fondo dale. esto ya debiese estar salir como agua. Claramente existe una reducción importante del grosor de capa de fibras nerviosas que nos lleva totalmente por parámetros fuera de la norma, ¿verdad? Tanto con adelgazamiento, con regiones borderline y regiones totalmente que están disminuidas. No obstante, y eso se coincide también con una disminución del grosor del complejo de células ganglionares. Está totalmente por fuera de parámetro de normalidad en la región macular, tanto en el ojo derecho como en el izquierdo. Me llama la atención que siendo una excavación notoriamente mayor en el ojo derecho, que tenga regiones que estén dentro, en la norma, ¿verdad? Comparado con el ojo izquierdo que se veía que tenía más anillo neuroretinal y aquí está todo en rojo o amarillo. Entonces, quizás por ahí empezaría a sospechar en algún error de segmentación, ¿verdad? Si está todo ok, bueno, no importa. Por lo pronto, no hay patrón de alas de mariposa en el ojo derecho, ¿verdad? O existe una ala inferior muy cortita, en el ojo izquierdo hay patrón de mariposa, pero claramente muy disminuido. ¿Sí o no? Y al mismo tiempo, Javiera, ¿qué opina Javiera Gutiérrez? ¿Qué opina usted sobre el patrón de doble jiba? Hola, ¿se escucha? Sí. Em, que no está conservado, no se presenta lo normal que son las, ¿cómo decirlo? A esta altura no estamos para cómo decir. ¿Cuántas Sí, sí, semanas de examen de título, Javiera? 2. 2, mire. Vamos. Deme Eh, respuesta de a 2 semanas de examen de título. ya, que el patrón de doble jiba no está
no está presente en ninguno de los dos, ni temporal, ni superior ni inferior. También está bajo la norma, tanto en ojo derecho, tanto en superior como inferior, y en ojo izquierdo estaría como en el límite. ¿En dónde? En superior, nasal. Pues está todo rojo, pues mujer, si el hecho de que haya un punto verde no significa que está... No, está en el límite, no estoy diciendo que está en verde. Pero ojo derecho sí estaría fuera de la norma. Está de acuerdo. Bien. Adelante, Marcelo. Ya, aquí tenemos campo visual del ojo derecho. Montserrat Varela, a ver. En ¿Cuánto habíamos dicho en la sensibilidad a nivel macular? unos 30, Yo dije 20. Después dije 15. ¿Cuánto tiene? 7. Nada, está muy disminuido. El, ya acá hay un campo visual 24.2, donde los índices de confiabilidad están dentro de lo normal. En falsos negativos, ND, sí. Ahí no estoy segura sobre el ND. No sé si es como que no aplicó o no se pudo usar el índice de falso negativo. Y sobre el campo se ve que está totalmente disminuida la sensibilidad respecto a lo normal para su edad. Y lo que más llama la atención es como que el BFI que tiene un 1% de funcionalidad de visión. Ariane. Sí, la verdad es que estaba pensando en otra pregunta, más que en el campo visual. Sí, efectivamente, con un campo visual tan alterado, los falsos negativos no se pueden detectar, ¿ya? No detectados. No detectable, entonces, significa. No detectado, claro, porque en el fondo, si tú piensas que el falso negativo lo que hace es evaluar dos veces un mismo punto, y acá tienes los puntos que no tienen ninguna sensibilidad, la verdad es que no sacas mucho con volver a evaluarlo, ¿ya? Viendo este campo visual, yo me vuelvo a preguntar, porque estaban hablando ahí al principio del caso, de desviación y que la paciente chocaba con las cosas. ¿Por qué esta paciente choca con las cosas y eventualmente por qué se le desvía el ojo? ¿Qué opina María José Ramírez? Hola, buenas. Bueno, la paciente choca con las cosas porque no tiene campo visual normal, o sea, todo lo que tiene solo debe lograr ver muy poco lo que tiene frente a ella y lo que está alrededor no lo debe lograr ver, entonces cuando pasa a través de una puerta quizá no logra ver como lo que tiene exactamente, o sea, justo al lado de ella. Y la otra pregunta de por qué se le desvía el ojo. Quizá porque ese ojo, como no está recibiendo ningún estímulo, el cerebro ya lo tiene ignorado totalmente, entonces como la paciente no percibe luz, el cerebro deja de comunicarse con ese ojo y se empieza a desviar. A ver, pero ¿por qué dice usted que el paciente no percibe luz si tiene 7 decibeles ahí? Centrales, Ya, pero de ese hecho ojo no alrededor de es ciego, ese ojo tiene una agudeza visual de 20/100, si no me equivoco. Usted está hablando de Ese no es un ojo usted está ciego. hablando de un proceso de ambliopización. Claro, quizá porque el ojo dominante es el ojo izquierdo, de a poco pienso yo que si bien ese ojo derecho percibe un poco de luz, igual el cerebro debe estar ignorándolo, o quizás es un estrabismo que venía de hace más años, quizá puede ser de antes del glaucoma. Ya, cuidado ahí con los conceptos. Ese no es un ojo ciego en ningún caso. Un ojo con una agudeza visual de 20/100 está lejos de ser un ojo ciego. Cuidado con eso son las cosas que cuestan exámenes de títulos. Cassandra Yantén.
Que me acuerdo que el paciente tenía 29 años y sale 35. No, fue el toma mal la fecha. Sí, Oh, también consulté. Fue mal tomada aquí también incluso fue un cita fast, no fue un cita estándar como siempre. Entonces consulté, el tecnólogo médico que tomó el examen ya no estaba ahí. Entonces ya no sabemos cómo, por qué, si se habrá equivocado en la fecha de nacimiento y el porqué del cita fast, si es que realmente fue porque quiso apurar el examen Mariana o porque Bustos, ¿cuánto pesa un error en la fecha de nacimiento en un campo visual computarizado? Si usted fuese profesor y le tuvo un estudiante que registra mal la fecha, ¿qué hace con ese estudiante? Pesa por la base normativa que a los 29 debería tener ciertos decibeles diferentes que a los 35. ¿Qué haría con el estudiante? ¿Qué hace, pues? ¿Qué nada de nuevo? Depende, ¿no es cierto? Sí. Si está en la universidad practicando en el SEO, pero si está en práctica profesional. Ya tuvo un ramo, se entrenó 6 meses para hacer campos visuales. Tuvo clínicas, tuvo prácticas profesionales y comete un error de esta naturaleza. Está reprobado, pues póngase los pantalones, pues. ¿Ah? Luis, ¿qué opina usted? Es referente a lo mismo que estaba realizando la reflexión Arián. De hecho, en el diagnóstico tentativo se habló de una atropia intermitente. Yo pensaba que no había suficiente información como para decir tropia o foria, porque también puede ser foria, sobre todo si es lo que está diciendo el paciente. O sea, no hicimos ni siquiera un caber test como para hacer alguna diferenciación al respecto. Y bueno, yo creo que eventualmente esta desviación que se da es básicamente porque hay un ojo que tiene mejor fijación que el otro y el ojo que tiene peor agudeza visual no fija de vez en cuando. Entonces me gustaría consultar a Sandra, quizás si ahí podríamos hablar de tropia o de foria, si es que tiene que ver con la agudeza visual y que el ojo se desvía eventualmente por esa pérdida de la binocularidad. En este caso es propia, lo más probable, porque las imágenes son tan distintas entre un ojo y otro que no se puede mantener la fusión en ese caso. Entonces el ojo se va a la posición de reposo, lo más probable es que sea una desviación. Porque ya no se puede fusionar cuando es tan distinta la visión entre un ojo y otro. El otro ojo tampoco es que tenga buena visión, pero 20/25 creo que alcanzaba el mejor ojo y el otro 20/100, algo así era. sí. Entonces, y la periferia tampoco ayuda, porque parece que periféricamente no hay visión. Entonces, mantener la fusión en esas condiciones es prácticamente imposible. O sea, igual en la periferia yo a este paciente le pediría un Goldman porque normalmente se mantienen remanentes temporales, a pesar de que, claro, el campo visual central está muy comprometido, pero con isópteras, o sea, con estímulos más grandes, lo más probable es que tenga algo de visión, sobre todo pensando en el 20/100. Ahora, en el remanente temporal, es un remanente que lo más probable es que le sirva un poco para desplazarse, pero no sé si para fusionar, porque igualmente va a ser Sí, no, diferente. claro, no por el lado de la fusión. Ese remanente estaría en el lado temporal y en el otro ojo el lado nasal está ciego, entonces no, igual no va a permitir fusionar. Es un remanente visual que al paciente sí le sirve, pero le sirve más que nada para el desplazamiento, no para tener visión binocular. Sí, Ahora, absolutamente. ahora, Ariane, Sandra, dígame si estoy en lo correcto o no, pero yo me lo hubiese jugado con este paciente con hacerle un 10-2 para evaluar esa zona de los 7 decibeles para poder hacerle un seguimiento a la visión que le queda al paciente. Sí. ¿Para qué? Para poder hacer un estudio, un seguimiento, ¿verdad? De cómo se comporta esa región de visión que en el fondo es lo que le queda al paciente respecto con ese ojo, o sea, y para poder hacer un estudio de progresión después en el futuro.
Lo que pasa es que 10.2 tampoco te entrega toda la información que te entrega un 24.2. Sí, podría ser, pero de repente es un poco revictimizar al paciente. ¿Ya? O sea, si tú me preguntas a mí en cuanto a criterios, yo preferiría hacerle un Goldman, averiguar en el fondo dónde está el remanente de visión y cuánto es ese remanente de visión y empezar a entrenarlo. Todavía no corresponde para baja visión, pero ver qué pasa por ahí. No sé qué tanto más aportaría un 10.2 en cuanto a seguimiento. Ese campo visual, o sea, digamos, ese remanente que te queda en esos 7 decibeles, no vas a sacar mucho con el seguimiento. ¿Y tú, qué piensas, Sandra, tú? Yo pienso que sí podría servir porque como los puntos que se mira el 10.2 están bastante más cercanos que el 24.2, ya no me va a salir 7, sino que probablemente en esa zona aparezcan varios puntos de visión con diferente intensidad, entonces eso sí podría servir para el seguimiento. Ahora, también es cierto que habiendo un campímetro Goldman, creo que sería más pertinente el Goldman, pero no es la realidad de todos los lugares. Probablemente no va a haber un Goldman y en ese caso, como para hacer ese seguimiento, sí creo que puede servir más un 10.2. Pero eso no significa que no haría el 24.2, o sea, en este caso ya está hecho y probablemente el seguimiento lo seguirían haciendo, hacer un 10.2 en ese momento para poder seguir después con 10.2. Bueno, el colega Eso registró más la edad, o sea, de ahí a pensar hacer un 10-12 registró más la edad, yo creo que ya era. O me equivoco, Marcelo, porque capaz que estoy despotricando y capaz Mm, que es un 10-2. no, claro, no. También pensé lo mismo, dije tal vez un 10-2 para evaluar más la parte central, esa visión que queda. ¿Puedo ya mostrar el otro ojo al tiro para...? Listo. Entonces, claro, ahí con el otro ojo también está comenzando ahí un campo visual tubular. Empezar a hacer un 10-2 también No, tendría ese no es que sentido. está empezando, ese es tubular. Bueno, sí, tubular. Sí. O sea, no es tan tubular como el otro. Claro. Bien, adelante. Ya aquí entonces, después de todos los exámenes, cabe recalcar, no sé si confiar mucho, no lo quise poner acá, pero en la ficha me salía que de estos exámenes igualmente se le hizo como un cover test rápido y no sé si confiar, pero salía que tenía ortoforia. Entonces, no notó desviación en ese momento, no sé si confiar bien ¿Fue en el esa mismo medición. colega que anotó más la edad? Sí, porque el mismo colega que hizo el estudio de... Y si hay ortoforia, entonces sería foria, ¿o no? Perdón, pero ese ojo lo abanicaron si es que hicieron un Cabertes, o sea, es, eh, es un ojo con muy poca visión. Probablemente el punto de fijación en el ojo que estuviera desviado se va a ubicar en un área que no tiene visión, por lo tanto el paciente no lo ve y no va a corregir. Ese paciente hay que hacerle un Hirschfeld para ver si ese ojo está desviado o no. Pero no sirve un Cabertes porque además, no, bueno, no sé si la fijación será central, pero no va a ver el objeto de fijación. Está muy deteriorada la huesa visual, claro. Entonces, después el control con el oftalmólogo médico en el mismo mes, el 11 de abril del 2023. El médico oftalmólogo lo ve, hace una gonioscopía, Bangetti grado 3, espolón escleral y trabéculo parecen estar tapados por una malla de pigmento. En la biomicroscopía, él observa en el ojo derecho e izquierdo que en córnea transparente, una cámara anterior amplia, con iris semimidriasis reactiva, sin rubiosis y cristalino con pigmento sobre la cápsula anterior. En el fondo de ojo no dilatado, vitrio transparente, retina aplicada, mácula sana y la papila, él anotó que tiene valores de 0,9 en ambos ojos. Entonces, diagnóstico. Becerra, ilumínenos. Un glaucoma pigmentario secundario, ¿no es cierto?, a esta pérdida de pigmento en el iris, pero ya crónico. ¿Pero es por la pérdida de pigmento en el iris o por la presencia de esta membrana que está obstaculizando el flujo del humor acuoso a nivel trabecular? Claro, la presencia de esta membrana
estaría generando estas alzas de presión abruptas. Marcelo. Ya. Aquí el diagnóstico, puse el diagnóstico que salió en la ficha: glaucoma terminal ojo derecho, glaucoma severo en ojo izquierdo. No pusieron el posible causa del glaucoma, pero estuve hablándolo con los tecnólogos de ahora del centro que estaba ahora. Y claro, posibles causas, nosotros hablamos de un glaucoma pigmentario y glaucoma juvenil, más que nada porque recuerdo que la última vez que estuve en la otra guapo, me hablaron de que supuestamente la paciente podría tener un glaucoma juvenil y que se descompensó, pero no me suena más, o sea, yo creo más que nada que es un glaucoma pigmentario por todos los hallazgos visto ya con gonioscopía y en la biomicroscopía. ¿Y el glaucoma pigmentario no puede ser juvenil? Claro, es juvenil, va dentro de los 20 a 30 años, entonces ahí también tenemos un diagnóstico diferencial también con un glaucoma pseudofoliativo, que claro, en el pseudofoliativo son mayores en adultos 50, 60 años. Sí, pero el pseudoexfoliativo es otro el material que tienes, no es pigmento. Claro, no, claro. Pero así como se podría confundir, pero claro, el pigmento es muy diferente a las proteínas que se encuentran por el pseudoexfoliativo. Entonces, yo creo más que nada que es glaucoma pigmentario en este paciente. Juvenil. Joven. Porque ese glaucoma no es de hace una semana ni hace 2 años. No. ¿Ya? Avancemos. Tratamiento, seguimiento y pronóstico. Remátelo usted, Marcelo, para que podamos pasar al siguiente caso. Ya, entonces aquí en el tratamiento, el primer tratamiento fue con la Tanopros, como cual normalmente se hace en primera instancia con los primeros colirios, una gota cada 24 horas y control en 2 semanas para revisar la presión intraocular que el médico dejó como PIO target de 20-20. En este caso, puse textualmente lo que dijo el médico, que le explicó al paciente que es un mal pronóstico tanto para ojo derecho como el izquierdo, y que a pesar de los tratamientos que se le apliquen en el ojo derecho, este va a llegar a la ceguera, que van a comenzar a utilizar las gotas los antiglaucomatosos para bajar la presión, pero considerando que el caso es muy grave, no, lo más probable es que sí avance hasta necesitar cirugía para el glaucoma. Oye, Marcelo, ¿Mm? y en este caso, bueno, obviamente este paciente se va a ir a la atención terciaria, me imagino. ¿Conversaron sobre las posibles cirugías? ¿Qué es lo que se propone para este paciente? No, porque primero querían ver cómo controlaba la presión intraocular con los colirios y después, más adelante, y como se llama, en este caso estaban ya hablando por lo que me dijeron para trasladarlo a otro centro especializado con una médico que es especializada en una glaucomatóloga. Entonces ahí ya después iban a empezar a ver tratamientos más adelante como cirugía, una iridotomía o lo que fuera pertinente. Pero no Ya, se le porque habló de cirugía. idiotomía no aplica en este No. caso. Mm. Mm. Entonces aquí el control de la presión intraocular fue en abril el 25 de abril del mismo año, donde la tonometría fueron 25 y 24 ojo derecho y ojo izquierdo. Entonces la PIO target no se logró, entonces se va a presentar con el caso con el médico glaucomatólogo en agosto en el FOLA. Entonces, ¿sigo nomás adelante con los tratamientos que deberían seguir? Sí. Ya, entonces aquí el médico agrega un segundo antiglaucomatoso, que en este caso mantiene el latanoprosca una gota cada 24 horas, pero agrega la dorzolamida con timolol una gota cada 12 horas para a ver si llega la presión intraocular, la PIO target. El paciente no se presenta con el glaucomatólogo en agosto en el FOLA y el paciente después tampoco se presenta al control del agua en noviembre. Y en este caso de llegar al paciente, ¿qué exámenes serían de utilidad? Dale nomás. Aquí más que nada lo que estuvimos hablando durante todo el caso, hacer el campo visual 10-2 para el control del campo visual central macular. Poder hacer una biometría
para ver el pigmento, ver el adelgazamiento correspondiente del iris por el choque del iris con el cristalino y ver si realmente está adelgazado. Y la microperimetría la metí por ahí porque pensé para evaluar la funcionalidad en la parte retinal macular, pero vi que no se suele usar mucho en glaucoma, más que nada se ocupa en degeneraciones maculares y aparte que el equipo no está en todos los sitios. Entonces aquí más que nada hablar del rol del tecnólogo médico, mucho paciente que he visto que deja el tratamiento por miedo, por o no ver ¿cómo se llama? Una mejoría al utilizar los colirios. Entonces eso puede, ¿cómo se llama? Hay que, nuestro rol como tecnólogo de, ¿cómo se llama? Educar bien al paciente porque siento que igual lo que le dijo el médico da como para asustar al paciente de que básicamente quedar ciega. Entonces tal vez hablar de la ayuda de baja visión si es que más adelante lo llegas a necesitar, lentes con filtro o bastón guiador, pero siento que hay que mantener una actitud más positiva hacia el paciente para obtener una mejor compliance del tratamiento. Sandra, adelante, mira, La adelante. verdad, yo pienso que un paciente en esas condiciones no puede dejarse sin control por tanto tiempo. O sea, o sea, de abril, que lo citen para agosto, o sea, a mí me parece que no está bien. Es un paciente que requiere un control más frecuente, que requiere entender qué es lo que tiene. Una gota de una droga no va a bajar de 40 a una PIO-target, porque no bajan 50% la presión intraocular. Yo sé que eso es tratamiento del médico, pero o sea, era evidente que con un solo fármaco no iba a llegar a controlar la presión intraocular. Entonces es un paciente al que creo yo que hay que preocuparse un poco más, de apurar un poco las cosas. Yo sé que el sistema público está colapsado, pero precisamente el tecnólogo está ahí, conoce un poco más, podrá tratar de apurar un poco las cosas, entendiendo que es algo urgente, porque ese paciente está al borde de la ceguera. Y tiene 29 El años. pronóstico claro, y el pronóstico es malo igual, porque ya hay un ambiente tóxico en esa. Pero de todas maneras hay que hacer todo lo que se pueda para preservar la visión que tiene. Exactamente. Creo que tuvimos un manejo muy, muy complejo. Estimado, estoy recibiendo una llamada de una autoridad de la universidad. Ariane, queda a cargo de rematar este caso y pasar al siguiente, ¿ya? Ya, Bien, entonces con respecto a los papers, básicamente el primer artículo corresponde a una revisión sobre la adherencia del tratamiento del glaucoma y que hasta el día de hoy, porque el paper es del 2022, que sigue habiendo un desafío constante a la adherencia del tratamiento con respecto a los tratamientos de glaucoma, que donde el 50% suele abandonar el tratamiento y al no ver resultado o que no le explican bien. Y entonces es una tarea constante de los profesionales para poder mejorar en ese aspecto. Y el otro artículo habla de cómo sirve evaluar a los pacientes con glaucoma de ángulo abierto con la microperimetría, ya que demostraron que hay una relación entre la estabilidad de la fijación con respecto al estadio de glaucoma, siendo afectada la función y estructura misma de la retina. Eso sería. súper. Muy interesante poder usar la microperimetría para evaluar glaucoma, sin duda es un aporte. Lamentablemente acá en Chile no son equipos que no tenemos disponibles. Esperemos más temprano que tarde poder contar con un microperímetro acá en el SEO. Luis, Una pregunta para Marcelo. Lo que él vio en su paso por la Guapo es que ese rol en realidad de la educación es casi 100% del oftalmólogo o eventualmente el tecnólogo igual interviene dando indicaciones, hablando de la importancia del uso del fármaco. ¿Cómo viste tú la participación y la relevancia ahí del tecnólogo dentro de lo que tuviste? Por lo visto ahí, tanto en las ambas guapos donde he estado,
cumple un rol bastante importante el tecnólogo médico, más que nada cuando los pacientes se van a hacer estudios de glaucoma, al preguntarle cómo se está colocando las gotitas, de si se la está colocando a la hora, la importancia de que se las coloque sagradamente en las horas correspondientes, de que como darle a entender las consecuencias de que por no colocárselas podría afectar mucho más su visión. Entonces igual es un rol, el tecnólogo igual juega un rol importante aparte del médico que da las primeras indicaciones cuando ya le diagnostica el glaucoma. Gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias, Marcelo, por su presentación. Continuamos ahora con Matías. Sí. ¿Sí? Bien, Matías, adelante. Cassandra, ¿quiere preguntar algo? Sí, es cortito, es que me quedó una duda. Se supone que el glaucoma pigmentario aumenta la presión como en estos momentos donde hay mayor movimiento, como que son agudos, ¿cierto? Por lo que tenía acá se formó como una membrana de pigmento y no fue como posible de fagocitar o fue como crónico, como eso no entendí. Mira, yo lo que me imagino en el fondo con esta membrana de pigmento es que el paciente fue liberando mucho pigmento que se fue acumulando y fue justamente armando esta membrana que en el tiempo ya no es posible de ser fagocitada. ¿Ya? En el fondo es la acumulación de mucho pigmento por mucho tiempo. Pero ahí no hay como capacidad de fagocitar entonces. Ese fue el problema. Como No, ya no, ya no. En el fondo, de hecho, lo más probable es que si se armó una membrana, se haya armado algún tipo de material fibrótico, ¿cierto? Que en el fondo ya impide que eso sea fagocitado. Ah, ok. Ya. Gracias. Volví. Terminamos. Oye, Matías, interesante caso. Interesante caso. Se te alargó mucho, eso sí. ¿Ya? Yo sé que la discusión dio, pero en el fondo creo que la otra parte la pude haber resumido de alguna manera. ¿Ya? Eh, María José, esa membrana no se puede retirar de forma quirúrgica. Yo creo, cuando hablamos de la membrana, yo también sería de la idea de pensar que se puede retirar de manera quirúrgica, pero no sé como una membrana como de pigmento. ¿Ariane se puede o no? Yo me imagino que sí. Si es que es una membrana, yo me imagino que quirúrgicamente sí podría retirarse. Yo creo que ese paciente, en mi idea, sin ser especialista, pero yo un paciente que en el fondo tiene mala compliance, ¿verdad? Ese paciente es pontudito. Ese Es que, paciente, ¿sabes qué? Sí, es complicado el caso. Entonces, ¿qué pasa? De repente, sí, hay que asustar al paciente, pero de repente si se te pasa la mano con asustarlo, el paciente va a buscar otra opinión y yo ahí creo que se ese te puede paciente, perder. yo creo que ese paciente no creo que en definitiva se lanzó a la vía. Yo creo que se fue por otro lado a buscar otra opinión. Yo ¿Ah? creo lo mismo. Se Entonces, fue en a el fondo hay buscar. que poner mucho cuidado con el manejo entre hasta dónde asustas al paciente, en el fondo que le tome el peso a su condición y no lo asustes tanto porque si no empiezan a pedir otra opinión y a veces pueden encontrarse con otras opiniones que les gustan más, ¿cierto? Y que no son reales, Y eso es lo del... ¿cierto? Pero bueno, estoy absolutamente de acuerdo, Marcelo, con el tema del rol del tecnólogo médico, particularmente con estos pacientes. No creo que fue el adecuado en esta guapo respecto del manejo que se le dio a ese paciente. Creo que tampoco el médico, no comparte la opinión, el manejo que realizó el médico con el paciente. Eh, pero claramente el rol del tecnólogo médico en este tipo de pacientes es fundamental. Uno no puede soltar a esos pacientes. Tiene un compromiso moral de poder apoyarlos. Más en una guapa. ¿Mm? Tal cual, a veces, yo sé que no es bueno llevarse los problemas del trabajo para casa, pero con estos casos, por algo estudiamos esta cuestión. Yo por lo menos no lo soltaría y me comprometería a poder ayudarlo de alguna manera para que reciba el tratamiento o derivarlo con alguna persona que yo sé que lo va a poder llevar bien. ¿Mm? Eso. Gracias, Marcelo. Siguiente caso.
Eso pasa, Claudio. De hecho, tengo un testimonio de una colega que trabaja en el CREA, que así se lleva los casos para la casa, llamando en horas extra de trabajo. Está toda terapia porque se lleva de repente carga que no debería, pero finalmente ese rol moral hace que el sistema público se mantenga. Que tienen algunos colegas y otros no, pero es así. Es verdad, es verdad. Hay que encontrar los equilibrios, pero bueno, ahí cada uno ahí va encontrando su ajuste. ¿Mm? Bien, ¿quién sigue? Yo. Matías Hernández, por Se, favor, adelante. se ve ya la pantalla, ¿no? Sí se ve. Perfecto. Caso clínico número 26. Soy Matías Hernández Ollaneder. El expositor declara no presentar conflicto de interés con la siguiente presentación. Tenemos una fecha de atención del 28 de febrero del 2022, paciente femenino, 69 años, sin hipertensión arterial con diabetes mellitus. Asiste a este control por una oclusión de vena central de la retina en ojo derecho, tratada en enero del mismo año, el mes pasado. Tenemos agudeza visual, ojo derecho sin compensación, 0.05 con compensación que mejora a 0.4 parcial. Y ojo izquierdo un 0.3 que mejora a 0.6 parcial. Esta es la refracción obtenida en consulta. Tonometría en consulta también, 12 y 2 en cada ojo. En biomicroscopía, en ambos ojos tenemos córnea clara, tindal negativo, rubiosis negativa, reflejos pupilares normales. En ojo derecho hay un cristalino C3 y en ojo izquierdo cristalino C2. También en ojo derecho hay facodonesis. Y en fondo de ojo en consulta, en ojo derecho tiene hemorragia vítrea moderada, retina aplicada sin detalles del polo posterior. No se aprecia panfotocoagulación ni neovasos aparentes. Y ojo izquierdo normal, lo mismo, sin panfotocoagular y sin neovasos aparentes. ¿Qué preguntas añadirían a la anamnesis? Primero, atrás. A ver, Javier Olivares, ¿qué facodonesis? ¿Y por qué me había desactivado la cámara si La quedamos verdad, Faco me viene por... Ay, habíamos quedado de acuerdo que íbamos a tener aló, la cámara ¿me activada, escuchas ¿no? mal? Ahí sí. Faco me viene por cristalino. Eh, me acuerdo que era el movimiento de cristalino, pero no estoy segura. Ya. ¿Y qué opina de agudeza visual, la relación entre agudeza visual y refracción? ¿Me escuchó? No, no se escucha nada. Ahora sí. Le decía que ¿cuál es la relación entre agudeza visual y refracción? Entre agudeza visual y la refracción. Como en este caso, dice usted. No, del anterior. No, pensé que me hacía como una pregunta general. Obvio, pues. Eh, ahí ya. A ver. Es que con corrección, por ejemplo, no mejora la agudeza visual. Em, o sea, mejora muy poquito. Solo eso, diría yo. Pero el vicio de refracción, el número, ¿qué le dice a usted respecto al valor de agudeza visual? ¿Es O sea, compatible? ¿Es me compatible dice que el 75 con un menos 1,85, con una agudeza visual con corrección de 0,4 no, parcial? no. Ya, mira, Luis, por favor, hágale el ejercicio para que aprenda, por favor. Es importante analizar que el valor refractivo del ojo derecho es casi 4 veces mayor al del ojo izquierdo en esa refracción. Y la agudeza visual con corrección es solamente 2 líneas inferior.
Por lo tanto, ¿podría haber sido un proceso de ambliopización? Sí, pero es poco probable. Lo más probable es que aquí esté pasando algo más, que en el fondo esté produciendo esta baja diferencia en agudezas visuales, porque son solo 2 líneas de agudeza visual, con respecto a una diferencia de ametropías tan alta, porque tenemos casi 4 dioptrías en un ojo y en el otro tenemos 1 dioptría. Por otra parte, la facodonesis, en el fondo igual refractivamente nosotros igual la podemos descubrir cuando hacemos retinoscopía, porque se confunde con los espasmos del músculo ciliar. Cuando hay espasmos, o sea, hay movimientos bruscos del cristalino, pero que no son frecuentes, se puede diferenciar a cuando está constantemente moviéndose el cristalino cuando el paciente mueve el ojo. Cuando el cristalino se mueve y el paciente mueve el ojo con cada movimiento del ojo, eso es facodonesis. En cambio, cuando el paciente está enfocando en algo y en ese enfoque, en ocasiones el cristalino salta, es espasmo del músculo ciliar. Entonces, igual haciendo refracción nosotros podemos llegar a identificar esa diferencia. Y bueno, sí, creo que casi un 4 dioptrías es una diferencia que daría una metropía más alta, yo creo. Una diferencia en agudezas visuales más alta. ¿Estamos claros, Javier, o no? En el fondo, tiene que haber un análisis de las huesas visuales, las diferencias de las huesas visuales, cuántas líneas de visión existen de diferencia entre un ojo y otro, y cómo se relaciona con la huesa visual, o sea, con la refracción, el viso de refracción del paciente. ¿Ok? Esa es la base para saber cuál es el comportamiento, porque casi todo en oftalmología se basa en respecto al rendimiento visual en torno a la huesa visual. Por lo tanto, si tú no encuentras respuesta en lo refractivo, es cuando empezamos a pensar en todo el otro universo de problemas de visión que puede tener el paciente. ¿Ya? Ahí es cuando empieza a tener importancia esa diabetes mellitus, ahí es cuando empieza a tener importancia el hecho de si tiene o no retinopatía diabética, el hecho de que tenga facodonesis, etc. ¿Ok? Pero tiene que haber un análisis que tiene que partir de ahí. ¿Ya? Ok, sigamos. Preguntas. Ignacio Maldonado. Estaba pensando con respecto a su oclusión de vena, si estuvo en tratamiento, qué tratamientos se le realizaron ¿Por qué oclusión con de respecto, ¿Por qué oclusión de vena? Ese por es el oclusión de vena motivo de central, consulta. Perdón, consulta. ya, se me pasó ese motivo de consulta. Ok, Ujú. listo. Si estuvo en tratamiento, también si está en tratamiento su diabetes, si está controlada. Con respecto al fondo de ojo, también indagar cuándo fue ese fondo de ojo, quizás en el mismo momento en que se le realizó la consulta del, de la consulta anterior, creo que por ahí la mencionaba, se me perdió. Otra pregunta que haría sería si ha tenido accidentes relacionados debido a su facodonesis, debido a este movimiento del cristalino que tiene. Esas preguntas se me ocurrieron en el momento. O sea, usted atribuiría la facodonesis a un posible trauma ocular. Sí. Ok, listo. A ver, ¿qué opina? Bien, Ignacio. Pensé en lo mismo sobre la oclusión de vena central, qué exámenes se hicieron, qué tratamiento se hizo. Sobre la diabetes, quizás profundizar un poco más, como cuántos años lleva diagnosticado, último control por la misma diabetes, si está en tratamiento, fondo de ojo anual, cuándo fue el último que se hizo, qué le dijeron ahí. Eh, lo de la facodonesis no lo pensé. Y un poco más oftalmológico orientado a lentes, hace cuánto los usa, hace cuánto los cambió, y cirugías. Claro, lo que no pensé fue traumas. Y hipótesis diagnóstica. A ver, Alexis Cabrera. Bueno, de acuerdo al antecedente de la oclusión, ya ahí hay un antecedente diagnóstico, oclusión de vena, y también puede ser una retinopatía diabética también que pueda estar afectando su visión, pero me iría más en el enfoque por la causa trombogénica. La oclusión de vena, una potencial retinopatía diabética, aunque dijeron que no habían hallazgos relevantes para retinopatía diabética, pero puede ser leve, ¿no es cierto? ¿Qué más?
¿Y la facodonesis? No, no. ¿Es nomás que se le mueve el cristalino? Claro, no, ahí puede quizás, eh, no sé si relacionarlo a un trauma directamente el movimiento del cristalino, pero claro, también está ese antecedente, sí, de la facodonesis. Espera. Pero muchachos, hay un cristalino moviéndose, ¿verdad? Y no nos importa. ¿Qué puede pasar cuando un cristalino se está moviendo? No sé, es que recién el profe Luis me hizo pensar también con el comentario sobre el espasmo acomodativo y claro, igual es bastante difícil diferenciarlo en una retinoscopía, entonces yo quería como Pero es que aún así, saber Alex, si, saber si- el profe Luis ya te descartó de que tenga algún tipo de alteración. Ahora, yo no sé si una fagodonesis la podría confundir con un espasmo de la acomodación, porque en el fondo claramente se mueve el cristalino en su proceso acomodativo. La fagodonesis es un cristalino así que se está moviendo, así. Entonces, yo no lo confundiría por lo menos, pero aún así, ante la sospecha, te lo descartaron. Por lo tanto, ¿por qué podrías tener un cristalino moviéndose? porque se rompieron algunas fibras en ¿Cómo se de la llama zona, eso? ¿Cómo se llama eso? puede haber un proceso de luxación del cristalino, Pero si el cristalino está ahí, por lo tanto no es luxación, porque el cristalino está ahí. subluxación, ¿Una qué? subluxación. Pero díganlo, pues. ¿Vio que le sabe o no? ¿Por qué tenemos que hacer todo ese camino para llegar a aquello? Tiene que fluir. 2 semanas de examen de título, muchachos. 2 semanas. Vamos. Vamos. Más de lo mismo que dijo, agregué el astigmatismo, la catarata de ambos ojos que se menciona, retinopatía diabética y la hemorragia vítrea asociada a la oclusión de vena, porque igual en los hallazgos del médico no menciona ver hemorragia ni dilatación de vasos. Mm, ¿Pero por qué hemorragia vítrea, y Matías? se menciona aquí, hemorragia vítrea moderada. Ah, ya. Ah, ok. Ya. Y claro, pensé en la subluxación, pero no la agregué. Y exámenes solicitados. Vamos con Fabián Soto. Hola, buenas. ¿Se me ve y se escucha? Sí. Sí. Pensé en una retinografía. Eh, en, ¿Por qué? en una retinografía para poder observar cómo se encuentra la retina, también para poder dejar un registro en caso de que se siga atendiendo y para poder evidenciar también la hemorragia vítrea de la cual se mencionaba en la descripción de los hallazgos. Eso es lo que queremos con evidenciar la hemorragia vítrea. Para observarla, ya que no se describía anteriormente, Una hemorragia vítrea yo o la sea, no estaba dentro. observo y la registro con una ecografía modo B, con ganancia alta y estudio el movimiento. Así estudio una hemorragia vítrea. La retinografía no es para eso. Bueno, también, también retinografía, justamente por la diabetes, también para hacer una valoración del nervio óptico, que ¿Cuál es tampoco el motivo sería, de consulta no del estaría de paciente, más. Fabián? ¿Cuál es el motivo de consulta del paciente? ¿Perdón? ¿Cuál es el motivo de consulta del paciente? El motivo que tuvo una obstrucción de vena central hace un mes. ¿Y no será lo más lógico la retinografía en primer lugar para evaluar en qué condiciones está esa oclusión de vena retiniana? También. Después el potencial daño por ser diabético de la retinopatía diabética. Y después evaluar También. la sombra asociada, ¿verdad? A la hemorragia vítrea moderada parcial. Bien, ¿qué más pediría? Pediría un OCT de retina para, para poder observar también los cambios retinales producidos a raíz de esta obstrucción. Ok. Eh,
Y bueno, un Amsler no estaría de más, aprovechando que es un examen sencillo. Y en eso pienso ahora más que nada, en una retinografía y en un OCT. Y una angiografía también podría ser solicitada producto de la obstrucción de vena central. ¿Qué le faltó, Matías? La verdad pensé muy similar a él. Retinografía de mácula, angiografía con fluoresceína. No quise incluir en la Amsler porque examen como tal. Y eso mismo que pensé fue lo mismo que se solicitó. Retinografía para ver, claro, la Mira, Matías, oclusión, no tenemos para que diabetes. sean condescendientes, pues, Matías. El compañero no Ajá. mencionó ni por si acaso una angiografía con fluoresceína. Para Bueno, que sí, o sea, es fue importante que maravilloso, vaya. pero la verdad no pensó en la angiografía, porque la retinografía La mencioné al final. ya sabemos que esa vena está obstruida, pues. Mm. Si una secuela de trombosis. Por lo tanto, quiero saber el daño que quedó de esa trombosis. Si existe un daño isquémico importante. Ujú. Bien, adelante. Y pasamos a las retinografías de ojo derecho primero. Ahí tengo las dos. Mariana Bustos. Ay, ahí sí. Em, no veo una atrofia alrededor de la papila y los vasos no encuentro nada extraño. La excavación no sabría decir eso. Y un fondo atigrado. Nuevamente, perdón muchachos, pero estamos a 2 semanas de examen de título. Imagínense, usted me responde el examen de título, la papila no sé, no sabría decir qué tiene, cómo está. ¿Es una descripción, Mariana? O sea, dije que no podía ver la excavación bien. No, dijo, no sabría decirle en relación ¿Y por qué Y no se ve la, la excavación? ¿Por qué no se logra distinguir la excavación en esa papila? mm, ¿Alguien más puede decir por qué no se logra distinguir la excavación en esa papila? Krishna Bustos. Sí, yo veía igual la papila inclinada, pero no sé, No, ¿Quién no me dijo que diga había? no sé, no me diga no sé, estamos a 2 semanas de examen de título, muchachos. Muchachos, si quieren quedar sin título. Vamos, muchachos, defiendan se llama defensa de examen de título, defiéndanlo. Demuéstrenos que pueden ser tecnólogos médicos. ¿Cómo está esa papila? La descripción de esa papila. ¿Ah? Carrasco ahí le sopló que está inclinada. Hágame una descripción de ese nervio óptico. ay, la papila inclinada y mucha atrofia asociada peripapilar. El borde no lo puedo definir. Ariane. Los bordes están netos, la papila está inclinada, ¿cierto? Tenemos, bueno, no sé si alcanza a hacer un situs inversos de los vasos, pero sí, en el fondo los vasos están saliendo hacia nasal y después se devuelven a temporal y tenemos una zona importante de atrofia peripapilar. Exacto. Bien, Pero adelante. la excavación no se ve porque la papila está absolutamente inclinada. Ahora, así como usted describe lo que hay ahí, usted tiene que describir aquello que usted esperaría encontrar en virtud de lo que describieron antes, pues. Ojo, los bordes están netos.
y la papila no se ve atrófica y no está edematosa. Está clarito el nervio óptico ahí. Oye, primero, además del nervio óptico, qué es lo que yo puedo decir que no hay aquí? Que sería de los hallazgos que yo podría estar pensando. Porque estábamos discutiendo antes un montón de cosas. Krishna, usted siga. Signos de diabetes en esta imagen de retinografía, Por lo tanto, ¿qué no encuentro? hemorragias, No se aprecian hemorragias, no se aprecia, ¿qué más? exudados, ¿Qué más? irmas, ¿Qué más? rosarios venosos, ¿Qué más? eh, Lo más importante para la clasificación, junto con la hemorragia. Para clasificarla como leve tienes que encontrar por lo menos uno. Bien, los microaneurismas, pues. Ay, 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 muchachos. Ay, ya. ¿Qué opina, qué opina Matías? Experto en retinopatía diabética. La descripción de la papila, la que terminó siendo la profe Ariane. Ya. Sobre retinopatía lo mismo, ahí tal vez hay un exudado, no se podría decir si es desplazamiento de pigmento. Aquí pareciera haber una hemorragia, poco más. Ahí. Sí, de acuerdo. Ojo izquierdo. Ojo izquierdo. Krishna. eh, la retina está tigrada, la papila sí tiene bordes definidos. Veo una excavación de 0,6. Exudados en la arcada superior. Y eso, los signos de retinopatía diabética tampoco los puedo apreciar en esta retinografía. No encuentro los mismos signos. Pero dijiste que habían exudado. O sea, sí, éxodo, sí. Ignacio. Mati, ¿te puedes devolver una, por favor? Sí. Yo tenía otra más. Esa. Yo tenía dos consultas. Una, bueno, en esta retinografía ya no se observa el remanente de sangre que había sido mencionado anteriormente. ¿Qué Y remanente? la otra ¿Hemorragia vitrea? sí, había hemorragia, se había mencionado una hemorragia que quedaba en el ojo Vitrea. derecho. Ah, es vitrea, perfecto. Ya. Ujú. Y la otra, no sé si estoy viendo mal o no, pero en la arcada superior, igual creo que podría existir un microaneurisma, un puntito. En el ojo Ah, izquierdo. sí, no, en ese mismo ojo, en la rama superior, es al medio, la de al medio. Hay un Llega hasta ahí puntito mi un poco. mouse, veo las Bajo. cosas de zoom. Ese, Ahí, 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 justo ahí, ahí, justo ahí. ahí. Por aquí. Puedes, Ahí ese puntito. no queda claro, habría que verlo bien, hacerle zoom y ver Ok, en detalle, pero podría ser, podría ser. ya, eso era. Bien. ¿Qué opina usted respecto a la descripción de Krishna? Mm, bien, la descripción de papila bien. Respecto a los hallazgos, similar al ojo derecho, unos cuantos exudados. No pude encontrar ninguna hemorragia. Pero lo primero que hay Bastante que similar. pensar, llama la atención la diferencia del nervio óptico del ojo derecho con el ojo izquierdo, que el ojo derecho esté inclinado y que el ojo izquierdo no tiene tal inclinación. De hecho, no existe la atrofia peripapilar que visualizábamos en el ojo anterior.
Eso es el Para eso primer tenía aquí análisis que la tienes que comparación. sacar, ¿verdad? Y que hecho, yo entiendo que tú quieras poner, Matías, el comparativo, pero es lo primero que salta a mi vista cuando quiero realizar un análisis. Por eso es que dice que Krishna siquiera describiendo el ojo para que se... ¿Me entiendes? Claro, ¿cuánto es? Ya, Krishna, a trabajar en estas 2 semanas, ¿ya? Vamos. Y pasamos directo a la angiografía ojo derecho. Ok. Multicolor e infrared, demostrando los mismos hallazgos que se visualizaban en la retinografía, ¿verdad? Ujú. Adelante. Pasa, sigue avanzando para que veamos la angiografía completa. Ok, para ahí. ¿Qué dice al respecto Matías Valdés? ¿Yo? Sí. Ah, perdón, Nicolás Valdés. Nicolás, los fusioné. Eh, bueno, en la fase se ven claramente los microneurismas que no eran claros a la retinografía. Es lo que más me llama la atención, que acá sí aparecen. Ahora, Eso, ¿cuánto cambia? Es evidentemente superior la cantidad de microneurismas porque parecía un bastante inocente la retinografía, ¿o no? ¿Qué opina Nicolás? de hecho, también me quedó una duda en la retinografía del ojo derecho, en la arcada temporal superior, vi como un cambio de calibre muy evidente. No sé si es muy tarde para devolverse, pero Pero que acá no maestro, lo ¿para qué logro quiere ver. volverse? Aquí tiene la angiografía que le Es que muestra con contraste. El paciente pagó 80 lucas o 40 y 40. ¿Y para qué vaya a hacer ver la retinografía si aquí tiene el examen más y con espectralis? ¿Ah? Un equipo de 150 millones de pesos y usted quiere volver a la retinografía, maestro. Ahí lo era puedes un ver, pues. comentario. Acá no lo veo, por eso. Entonces no existe, pues. Ah, bueno. Eso me llama la atención de los múltiples microneurismas que aparecen en toda la Ok. angiografía. Ah, zonas de isquemia, porque ¿para qué hacemos la angiografía? También encontrar zonas de isquemia, ¿Y tenemos zonas de pero isquemia o no? sí, y de hecho un poco de extravasación de contraste, creo, bien hacia temporal, el arcade inferior, al final. Ya. Algunos puntos de fuga de contraste, ¿verdad? Mm, De acuerdo. mm, ¿Y isquemia tenemos? Sí, hacia inferior. Particularmente hacia nasal Ah, inferior y hacia temporal también hay bastantes zonas de isquemia, sí. ¿verdad? En virtud de aquello, ¿usted clasificaría esta retinopatía diabética como leve, moderada, severa, neovascular, proliferativa? Eh, severa, la pongo severa, ¿Por qué? porque, porque hay microneurisma en todos los cuadrantes, también creo que abajo hay presencia de IRMA, que hizo Zoom mi compañero antes, eso de ahí. Estoy de Están- acuerdo. ¿Cómo? Estoy de acuerdo. Se cumple con la regla 421. ¿Y cuán inocente se veía esa retinografía, verdad? Adelante, Matías. Oye, Claudio, ¿Sí? y hay dos cruces ahí que están feos en el arcade inferior. Exactamente, la arteria pasando por sobre la vena ahí. En las dos Importante. porciones me parece que hay ahusamiento. En Así, esa sin duda, sí, con la que está. así es. Ahí. ¿El ojo derecho era el que tuvo la trombosis de vena central? ¿O la Sí, trombosis de vena? ¿Era de rama o de vena central? ¿O no decía? Rama vena venosa, central parece. es lo que decía la ficha. ¿Se ve alguna secuela, Nicolás, de lo que pudo haber sido una oclusión de vena central de la retina en este ojo? Pensando en múltiples puntos de hemorragia. Es que la hemorragia, y- ¿hace cuánto fue supuestamente la oclusión, Matías? Hace un mes se trató.
La verdad, yo no veo un ojo compatible con una oclusión de vena central de retina ¿O no? hace un mes. Yo esperaría ver más isquemia. Yo lo que veo son hallazgos de retinopatía diabética. Ujú. ¿Ah? ¿Por qué hablas de dosis, Bruno? Pensando en algún anti-VEGF, no sé. ¿Cuántas dosis han aplicado? ¿Por qué le Es que no sé, pondríamos una me oclusión gustaría de... ver primero el OCT, me gustaría ver primero claramente el OCT. Pero Sí, 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 pero Bruno, ¿por qué pensaríamos en anti-VEGF en un paciente con oclusión de vena? para dos cosas. Una, para evitar que se generen neovasos. Y la segunda, Pero eso frente a un isquemia importante. claro, y las ¿El sí, paciente tiene un sí, isquemia importante como no, para hacer anti-VEGF? no. Por lo tanto, no. Pero, ¿Cuál y es cuál es la otra razón? por el tema del líquido intrarretinal. Pero antes de eso, le hacís panfoto. ¿Cómo? Antes de eso, le haces panfotocoagulación, que también Pero te ayuda para el drenaje. pero ¿y si tenemos líquido intrarretinal? El, El anti-VEGF igual puede generar una reabsorción de líquido, ¿no? pero no es para eso, no vamos a gastar plata para el paciente para eso. ¿Ah? Y está en una clínica o en un hospital. Clínica. Ahí, sí. Ya, vamos. Yo creo que el Matías algo tiene una sorpresa preparada. Ya, vamos. Ojo izquierdo. Ojo. Adelante. 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 Destacar si esto. Cassandra Yantén, ¿qué opina? Antes tenía una duda, justo iba a levantar la mano. El tema de la oclusión de vena, ¿lo dijo el paciente o estaba en su ficha clínica? Venía en la ficha. Tuvo una Ah, ya. atención, la atención de enero. Y sí le pusieron anti-VEGF, Avastin. Ok, bueno, aquí igual se ven múltiples microaneurismas, se ven más zonas de isquemia hacia inferior. Y bueno, eso, también se ven irmas en el en el ojo izquierdo, en comparación al ojo derecho, eh, más que nada eso. Está mediocre. Adelante, Matías. Y OCT, ojo derecho. Ya. Marco Moya. Al Marco ya le había preguntado al principio, ¿no es cierto? Valentina Muñoz, Valentina Muñoz. Al Marco ya le había preguntado. Hola, bueno, se puede ver que está la retina inclinada. En el corte que está abajo a la derecha, aunque parece que hay como bueno, una hiperreflectividad en la retina externa. Pero además de eso no... Ah, lo puedes alejar. Además nada más. Tampoco se ven como secuelas de la oclusión de vena. Una oclusión de vena central de la retina, a menos que haya sido muy leve. No hay signos de edema macular, ¿verdad? Más allá de la inclinación de la retina. El paciente tiene un estafiloma posterior ahí justo en donde está el nervio, ¿no es cierto? Y por eso que tiene el disco óptico inclinado. No hay edema macular. Adelante, Matías.
Aquí el thickness map, no mucho que mencionar acá, Nada. y OCTA. Algunos errores de segmentación, pero no se ve mucha isquemia a nivel macular, ¿no es cierto? La isquemia es más periférica. ¿Sí o no? Ujú. Dale. Sí. Y OCTA ojo izquierdo. Aquí la retina tiene una forma hacia nasal un poquito, no, hacia superior parece, hacia superior un poquito más curva y hacia nasal, pero no como un estafiloma posterior como el otro ojo, claramente, ¿verdad? Lo que sí, hay una atrofia hacia inferotemporal, ¿verdad? Hacia la arcada vascular inferior. De hecho, se pierde, existe cierta irregularidad en el perfil foveal, se pierde el grosor de capa espina nerviosa, se pierde capa de células ganglionarias temporal. Claramente hay un proceso atrófico en este ojo. Pero la oclusión se hablaba en el ojo derecho, ¿verdad? No en el izquierdo. Se hablaba de ojo derecho, sí. Eso sale en la ficha. Ya. Porque eso para mí me sería consecuente, porque fíjense en los fotorreceptores. Ah, la otra. No, ahí mismo, ahí mismo. Sí. Claramente hay una alteración del perfil. Por ejemplo, ya listo, hubo un proceso oclusivo, alteró particularmente la región más temporal y quedó esa secuela. Ahora, capaz que haya sido en este otro ojo. Bueno, no lo sabremos probablemente. Adelante. Aquí que se ve la La- disminución de grosor en ese mismo sector. El proceso atrófico ahí mismo. Bien. El OCTA, Y claramente ahí existe alguna alteración de la perfusión en aquella región, que exactamente es la zona donde está el proceso atrófico, ¿verdad? Adelante. asociado a lo mismo. Las comparaciones, que nos demarca la misma zona. Este mapa lo ponemos harto nosotros en la clínica y acá también, pero encuentro que dice tan poco. ¿O no? Sí. Adelante. Diagnóstico. Diagnóstico. Vamos, muchachos, examen de título, denme esperanza. Juan Manuel Vargas. Hola, profe, ¿se escucha? Sí. Ya. Retinopatía diabética severa, mi diagnóstico para este paciente. Retinopatía diabética severa. ¿Ok? La secuela de trombosis, ¿qué opina usted? Es que por lo visto en OCT y por lo visto en los demás exámenes no vi ningún signo que me dijera alguna secuela de lo que fue, a menos que, como usted dijo, fuera muy pequeña o la verdad no vi algo asociado, sinceramente, más que los ¿Y el signos de la estafiloma retina. posterior en el ojo derecho, qué opina? ¿Se refiere como a otro diagnóstico, aparte de? Claro. Sí, lo agregaría, pero Pero no se me ocurrió a mí, me lo tuvo que decir el profesor. exacto. Ya, Pero muchachos, si es- estamos. Ya, dale, Matías. Estos son los diagnósticos dados por el médico. En ojo derecho, hemorragia vítrea sin causa aparente, con retinopatía diabética no proliferativa severa. Y en izquierdo lo dejó como proliferativa. Catarata cortical ¿Te ambos ojos apareció, y el viste astigmatismo. neovaso en alguna parte en la angio, no? A menos que, a ver, vuelve atrás, vuelve atrás. El izquierdo, izquierdo. Eh, eso. Pasa al siguiente. Ah, no. No, esos son No, esta es la última. una anterior. Vamos a la fase main. Ahí está. Ya, puede ser, puede ser. Quizás la foto más periférica aparece algún hallazgo. Ok. Ujú. La catarata cortical que tenían ambos ojos y el astigmatismo miópico. Tratamiento. Vamos. Emilia Silva. En usted recae la responsabilidad del oráculo que nos va a definir cómo les va a ir a usted en 2 semanas más en el examen de título. No, yo creo que lo principal es el buen control de la diabetes del paciente, porque dejarlo estar hasta tener una retinopatía diabética proliferativa. eh, es súper importante mantener un buen control de la diabetes en el paciente. También la panfotocoagulación tiene importantes zonas de isquemia,
y Avastin para evitar la proliferación de la retinopatía diabética proliferativa. ¿Pronóstico? ¿Pronóstico? Yo creo que tiene un buen pronóstico. También se hablaba de la catarata del paciente, si bien no tiene una buena agudeza visual, asociada a la retinopatía diabética que presenta, yo creo que tiene buen pronóstico. ¿Seguimiento? Y el seguimiento, como en este caso es una retinopatía diabética proliferativa, tiene que ser un seguimiento más continuo. Yo le daría un seguimiento cada 6 meses. 3 meses primero con el primer control y después cada 6 meses. ¿Qué opina Matías? Sí, el tratamiento fue inyección intravítrea de Avastin y panfotocoagulación ambos ojos. El pronóstico preferí dejarlo reservado porque sabemos que con la panfotocoagulación existen problemas adversos que vienen después, escotomas, pérdida de visión periférica, afección en visión de colores, reservado. El control fue dado en un mes y el Muchachos, control por diabetes. reservado, cuando uno dice reservado, es un pronóstico malo. Tengo una duda. Ya. ¿Por qué post-PAN fotocoagulación habría alteración de la visión de colores? O sea, la pérdida de visión nocturna, estoy absolutamente de acuerdo, los escotomas estoy de acuerdo, pero la visión de colores, ¿me podría explicar eso? Más cuando está dada por la visión central y este paciente ni siquiera tiene edema macular. Asociarlo directamente. Es que no tiene, Matías, no le esté buscando por dónde, si no tiene relación. ¿Ya? No hay alteración de la visión de colores asociado a la panfotocoagulación. ¿Ya? Oye, pero reservado es un pronóstico malo. Cuando uno Ya. dice su diagnóstico reservado, como no sé lo que va a pasar, es para no decirle que va a quedar ciego. Ya. Cuidado, no es como que no sabemos para dónde va. ¿Ya? La huesa visual de este paciente va a poder hacer su vida normal por muchos años más, probablemente, la medida que mantenga un buen control y seguimiento de este paciente. ¿Ok? Ok. Luis Gómez, adelante. Antes de que pase la diapositiva, Matías, respecto al diagnóstico del astigmatismo miópico compuesto, yo creo que es muy difícil que cambie ese vicio de refracción, pero sí en el seguimiento eventualmente pudiesen ocurrir cambios refractivos, aunque sean mínimos, y la agudeza visual eventualmente cuando estos tratamientos comienzan a hacer efecto, también puede ir cambiando y puede ir mejorando, así que eso también es parte de nuestro seguimiento. El seguimiento da la refracción y en ese sentido es muy importante que también se considere ese tema de la visión nocturna, porque qué cosas le podemos dar a los lentes o qué tratamientos le podemos poner a los lentes que ayuden con ese malestar visual nocturno. Pregunta, no sé, Claudia, ¿quién? No me vengáis con el filtro azul. Hay harta alternativa, no es la única. Ya, a ver. Dale tú, dale Luis, quiero conocer tu opinión al respecto. A ver, por algo tiraste la pregunta, respóndela tú, dale. Bueno, dentro de los tratamientos para visión nocturna, el filtro amarillo es uno de los que está más establecido en el mercado, que es como un filtro amarillo que aparte es polarizado, entonces favorece el contraste de noche y aparte protege de los deslumbramientos que en el fondo molestan mucho a los pacientes diabéticos, porque aparte de lo mencionado, en general tienen problemas con la contracción y dilatación de la pupila, porque la diabetes afecta al sistema nervioso autónomo, entonces esto se ve afectado. Y en estos deslumbramientos o cambios de luminosidad, su contracción pupilar no es tan buena. Entonces, en ese sentido, los filtros favorecen mucho. En segundo lugar, me gusta el filtro azul, porque efectivamente tiene un tono levemente amarillo y aparte como está diseñado para las luces blancas, hoy en día los automóviles, por ejemplo, y las luces nocturnas siempre son LED, y el filtro azul precisamente protege bastante de eso. O en su defecto puede ser un antirreflejo, que el antirreflejo en general protege de todos los reflejos y ese debería ser estándar hoy en día ya para todos los lentes. Pero aún así vale la pena que, aquí sabemos que la persona tiene una metropía, aunque la persona no tenga metropía y tenga problemas de visión nocturna, el antirreflejo siempre va a proteger porque aumenta la transmisión de la luz y a la vez, como su nombre lo dice, protege de los reflejos.
Entonces, sí o sí, vale la pena orientar al paciente en ese sentido. De acuerdo, Luis, muy de acuerdo. Sandra, Bueno, también lo otro que va a pasar, tal vez en un plazo no tan largo, es que tenga huesa visual menor a 0,3 por la catarata y tenga que operarse de catarata. Que en ese caso ahí involucra el GES. Yo creo que deberían darle una repasada al examen de título, porque eso complementa su respuesta. Y lo otro es que tal vez ese astigmatismo esté aumentado por la subluxación de cristalino que debe tener el paciente. de acuerdo. Muchas gracias. Ah, a todo esto, ¿verdad? Pues Ujú. estamos en la facodonesis y todavía no sabemos dónde. Sí, estamos en este caso, ¿no? Sí, estamos en este caso, sí. Sí, Y no se volvió a no la saber. mencioné mucho, no hablé mucho de eso porque aparece mencionado en uno de sus controles en ficha y después en el plazo de 2 años no se vuelve a mencionar más. Ya, bueno. Remate esto para que terminemos con los Grand Round 2023. Y para terminar, los 2 papers que elegí, es difícil encontrar algo de retinopatía diabética que no se haya dicho o hecho. Puse este que es OCT Angiography en desórdenes vasculares, que este lo que plantea es un poco reemplazar la angiografía con fluoresceína, dado que con el OCT Angiography igual están obteniendo medidas cuantitativas de retinopatía diabética. Valores como ancho de los vasos capilares, densidad de isquemia, entre otros valores más. Y el otro que puse es un nuevo tipo de láser que busca reemplazar la panfotocoagulación, que es el Targeted Retinal Photocoagulation. Y este láser tiene la desventaja que para usarse requiere angiografía de campo amplio, pero en tanto a las ventajas, intenté leer un poco sobre las diferencias entre los láseres y no se menciona mucho, pero esta ocupa menos puntos para delimitar la zona donde va a ir el láser, lo que hace que el lugar de panfotocoagulación sea mucho menor. De hecho, en los pacientes que mencionaban, tenían hasta 1400 disparos de láser y que de hecho afectan menos al campo visual. Y Afectan interesante que lo directamente a la hayan zona de isquemia. publicado en las Frontiers in Endocrinology, en una revista de oftalmología. Ah, yo algo también he leído, Matías, sobre esto. Se trata de un láser micropulsado que generaría menos calor, ¿verdad? Y que al mismo Mm. tiempo se existe una programación respecto de que el equipo solo tire una rejilla de panfotocoagulación sobre la retina, sobre las zonas de interés previo que se visualiza en la angiografía de campo amplio. Pero está todavía entrando. Bien, Matías, muchísimas gracias. Interesante caso, deja bastante ahí a la reflexión respecto de cómo abordar. Muchachos, me quedo un poco preocupado. Bien, voy a terminar el Grand Round y vamos a conversar un poquito. Chao, chao.